Ahora sí, buenas tardes para todos y todas. Estamos conectados siendo las 2:33 de la tarde, dando cumplimiento a nuestra agenda para iniciar nuestra cátedra número 3 en la tarde de hoy. Saludo a todas las personas que están conectados en el Facebook Live. Ya somos más de 30 personas. Agradecemos que por favor sigan compartiendo nuestra imagen y nuestro link de transmisión que podrán obtener en el compartido. Les agradezco muchísimo estar aquí en la tarde de hoy. Saludamos entonces a el profesor Enrique Arias, quien el día de hoy nos dará la moderación de este espacio. Él es el decano de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira, y vamos a iniciar con el presidente de nuestra asociación, el doctor José Eduardo Lozano, quien nos dará las palabras de apertura en este evento. Bienvenido, profesor José Eduardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu bienvenida, María Cristina. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muy bien. Bueno, muy complacido de poder estar esta tarde con ustedes eh, en este espacio que nos ha generado una de nuestras regionales desde la Asociación Colombiana de Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales. La cátedra en su tercera versión, como ya lo expresabas, busca generar un espacio para la reflexión entre todos los asociados dirigida a la comunidad académica de nuestras instituciones y en general a todos aquellos que nos quieran acompañar. En esta ocasión hemos querido alinear nuestras reflexiones con un marco general que nos facilita la CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano para las Ciencias Sociales. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un particular énfasis que vamos a liderar con los invitados en este espacio. Los quiero convocar a seguirnos en nuestras redes, los quiero convocar a este escenario de reflexión. Tendremos una nueva sesión que estaremos oportunamente compartiendo con ustedes, de tal manera que podamos robustecer en nuestro escenario formativo y en nuestro escenario personal el papel que juegan las humanidades y las ciencias sociales en nuestra vida cotidiana, no solamente desde las aulas, sino dentro del quehacer del día a día, porque finalmente nos regalan muchos elementos de reflexión y de análisis, no solamente desde lo epistemológico, sino también desde lo vivencial, para poder abordar realidades de lo cotidiano frente a las cuales podamos asumir una posición crítica. En esta ocasión, muy agradecido con la Universidad del Tolima y con otras universidades que se han sumado a este espacio, y bueno, espero que sea muy enriquecedor para todos. Muchas gracias y bienvenidos a esta segunda sesión de la tercera versión de la cátedra. Gracias. A nuestro presidente, muchas gracias por su intervención. Le damos paso entonces al decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima, el doctor Rafael González Pardo, para empezar esta versión de la cátedra número 3. Doctor, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Pues un saludo muy especial inicialmente a todas las personas que se encuentran conectados y conectadas y que en el transcurso de esta importante actividad lo harán. Profesor José Eduardo, presidente de nuestra asociación, y los demás decanos y decanas que nos acompañan. Como Regional 3, hemos venido generando importantes espacios de reflexión en torno a lo que significa pospandemia y en el marco de varias coyunturas, formar en ciencias sociales y en artes, ¿no? Y en humanidades. Dentro de nuestra regional, que está la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Quindío, la Universidad Uniminuto, la Universidad de Manizales y la Universidad de Antioquia. Hoy hemos querido generar esta importante reflexión con profesoras de nuestras universidades que nos van a invitar a reafirmar varias de las discusiones que en el marco de nuestras carreras se han dado. Estamos convencidos como asociación que estos espacios son fundamentales, no solamente por la temática, sino que nos permita desde las diversas miradas de cada una de las instituciones reflexionar y dejar caminos por seguir reflexionando. Esto hace parte pues del plan de acción y el plan de desarrollo y la ruta estratégica que encabeza nuestro presidente hemos venido proyectando y pensando, porque pues esta hace parte del eje misional de nuestra asociación.
Entonces, simplemente pues agradecerles a cada una de las instituciones de la regional, pero también especialmente a todo el equipo organizador, a las profesoras que hoy nos acompañan, que muy amablemente en medio de sus agendas académicas hoy están dejando unos importantes escenarios de diálogo que estoy seguro nos permitirán seguir generando estos tipos de espacios. Entonces, en nombre de la Universidad del Tolima, muchas gracias y seguiremos en contacto para que podamos desde la asociación fortalecer este trabajo en red. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias al señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima. Entonces empezamos formalmente este espacio de la cátedra número 3 con el profesor Enrique Arias, quien es el decano de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que se han podido conectar en este espacio del día de hoy, en esta tercera versión de la cátedra. Hoy tendremos una sesión alrededor de los derechos, violencias e igualdad de género con 3 profesoras representantes de las instituciones de la asociación, quienes van a compartir parte de sus avances investigativos y procesos de desarrollo académico alrededor de estas temáticas. En esta tarde vamos a comenzar con la profesora Magda Estela Reyes. Ella es abogada, doctora en Derecho Penal y Procesal, es máster en Derecho Penal, especialista en Derecho Administrativo y Ciencias Penales y Criminológicas. Su ponencia es la perspectiva de género en las decisiones judiciales, abordaje y perspectivas. Entonces, le doy la bienvenida a la profesora Magda. Muchas gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a la presentación. Bueno, muchísimas gracias, profesor Enrique, decano Rafael González Pardo, a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Tolima, a las panelistas, a María Cristina por acompañarnos en el día de hoy y precisamente pues muchísimas gracias a este montaje que se está realizando y esta cátedra que dentro de su número 003 pues hace y permite que podamos nosotros expresar nuestra voz y alzar nuestra voz hacia casos muy complejos, muy en contextos que manejamos en la academia y casos pues, netamente de territorio, ¿no? Porque pues estamos ante elementos y contextos que en su momento al abordarlos a pesar de la academia nos consideramos sensibles a ello y dentro de esa sensibilidad buscamos y logramos que tanto los estudiantes con la sociedad civil, con la sociedad, en este caso tolimense, pues logre una sensibilización con respecto a este tema. Como el profesor Enrique pues me presentó, yo soy penalista, por mucho tiempo fui funcionaria judicial y cuando ya salgo de la entidad en donde cumplí mis funciones judiciales, yo me di cuenta de una ausencia que existe precisamente en establecer la protección de los derechos de las mujeres. Les voy a compartir un poco unas diapositivas que tengo para ustedes y que hace que precisamente pues voy a mostrar un poco más el trabajo que hemos hecho a nivel investigativo con un semillero que realizo y que dirijo la Universidad de Ibagué, donde soy profesora de tiempo completo y en donde también hemos articulado con la Universidad del Tolima como profesora de la materia de Derecho y Género, en donde hemos estudiado con los estudiantes precisamente estos contextos específicos de la debida diligencia. ¿Me están observando las diapositivas? Bueno, precisamente esta debida diligencia, gracias, muy amable, nace de la forma en que nosotros hemos visto a las autoridades judiciales dentro de su contexto y dentro de su actuar. Hemos visto que las autoridades judiciales a veces se quedan cortas cuando hablamos de la protección de los derechos de las mujeres. Pero no solo son las autoridades judiciales, sino son las autoridades administrativas y hemos visto que a pesar de que hay entes que establecen la existencia de ese principio, que es un principio de corte internacional, que lo establece la CEDAW y la Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres hace mucho tiempo, vemos que pareciera ser que se hace un caso omiso al mismo. Dentro de este contexto, de manera inicial voy a empezar con unos retos que tiene la justicia
y también las entidades administrativas para poder comprender un poco cómo podemos visibilizar la igualdad o entre la igualdad, las desigualdades que existen y el trato diferenciado y especializado que se le da a las mujeres cuando acceden a la exigencia de sus derechos y adicionalmente cuando esas exigencias no son creíbles, son revictimizadas, pero también son tratadas como las gritonas y las mentirosas. Yo les traigo en estas diapositivas unas oraciones o unas frases que inicialmente lo escucha uno en los estados judiciales y administrativos donde se denota el caso diferenciado. Frases como, ese caso no es trata de personas, es no debes llorar. O frases como no cumplió su rol de madre ni esposa y por eso es que le pasa eso, por ser buena mujer. O frases como a la niña le pasó eso porque usted es muy mala mamá. Estas frases que las saqué de contextos de atención que hacen comisarías de familia, inspecciones de policía, la misma policía cuando ven una circunstancia de violencia o las autoridades judiciales, llámese juzgados, sustanciadores, secretarios, fiscalía, bueno, todas las entidades judiciales, más o menos intentan lo que hacen es intentar hacer este contenido, ¿no? Entonces, cuando uno mira esta clase de frases en la atención, pues precisamente uno dice, bueno, algo está pasando porque o no se entiende el contexto de lo que la persona nos viene a comentar, o precisamente están incumpliendo este deber de debida diligencia, que es un deber de debida diligencia reforzada y que es un principio que establece un estándar internacional basándose en varios elementos, que es la prevención, la investigación y la sanción de delitos basados en los contextos de género. Pero más allá de investigar los delitos, uno mira que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, en este caso la Convención Belén do Pará, en su artículo 7 se refiere a esas obligaciones inmediatas donde se encuentran contextos de violencia contra las mujeres, inclusive contra el género, que incluyen procedimientos y mecanismos judiciales y de la legislación encaminados a buscar elementos de prevención, incluir medidas que hagan que los actos de violencia cesen o los actos de violencia se prevengan o se investiguen. Adicionalmente, dentro de este deber, que es un principio internacional de derecho, que es un estándar interamericano, pareciera ser que la jurisprudencia también a nivel internacional se ha pronunciado al respecto. Y la jurisprudencia investiga o da a entender o invita y no solo invita, sino que obliga, porque es un deber, a que se investigue con perspectiva de género los derechos humanos y las medidas que han adoptado los estados para garantizar que precisamente no se vulnere y no se lleven a cabo vulneraciones donde inicialmente lo que hace es tener una ausencia o una sensación de impunidad frente a las circunstancias específicas donde convergen violencias contra las mujeres o contra el género. Hablo también de contextos de violencia y discriminación que son muy marcados cuando uno está en esa obligación que se tiene o ese deber que se tiene para que no se quede en una simple formalidad, sino que vayamos más allá de la simple formalidad. Les traigo un caso que de pronto para ustedes es muy conocido, que es un caso de Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Fernández Ortega, donde una sentencia del 30 de agosto del 2010, un caso un poco antiguo, hace precisamente una sanción donde el Estado en ese momento no hizo el deber o no cumplió con el deber de debida diligencia reforzada que se exige cuando se investigan violencias contra las mujeres. Pero más allá de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existen distintas estrategias de prevención. Estas estrategias de prevención deben ser integrales, deben prevenirse en los contextos de factores de riesgo y fortalecer a las instituciones para que las mismas proporcionen respuestas a los casos de violencia contra la mujer, pero adicionalmente no solo tomen medidas en casos específicos sobre esas violencias, sino que las materialicen. Entonces, más adelante les voy a hablar de un caso muy reciente ocurrido aquí en la ciudad de Ibagué, es el caso de Lady Salazar, en donde precisamente se ve de manera evidente cómo los entes tanto de policía, administrativos y judiciales permitieron que a ella tuviera
finalmente, el 6 de septiembre, después del 23 de agosto, haber denunciado un contexto de tentativa de feminicidio al haberle pegado 11 puñaladas a su excompañero permanente. A pesar de la advertencia, que es un caso muy similar a lo que pasó el Día de la Madre en el Centro Comercial Unicentro, a pesar de que la víctima se acerca ante las autoridades policiales, administrativas y judiciales, pareciera ser que la ley no existe, porque 15 días después se concreta la tentativa de feminicidio en la humanidad de ley. Entonces aquí consideramos que precisamente esa obligación reforzada que lo delegan unas entidades internacionales, en este caso la Convención Belén do Pará, en el caso Campo Algodonero versus México, y como lo dije anteriormente, todas las entidades, todos los entes internacionales que establecen ese contexto para que los estados asuman con, más allá de la seriedad, con materialización, la prevención de la violencia contra las mujeres, pareciera ser que es letra muerta. Adicionalmente, existe una recomendación, en este caso la Recomendación General número 33 del 2015 de la CEDAW, sobre el acceso a las mujeres a la justicia, y esa recomendación establece la forma en que se clasifican esos ejes de investigación, que los pueden revisar acá en la diapositiva, pero cuando uno mira ese paso a paso y ese procedimiento que existe y que la CEDAW recomienda desde el 2015, y se hace ese diagnóstico, pareciera ser que algo falla para que o la autoridad judicial o la misma sociedad incluso no vea que efectivamente nos encontramos ante una violencia contra la mujer o contra el género. Entonces existen algunas barreras o existen algunos, incluso yo pienso que son desafíos y oportunidades que hace que si yo las identifico de manera adecuada y tengo una perspectiva de género, puedo entender y puedo ayudar a que efectivamente la violencia no se reproduzca. Y en esos elementos o en esos contextos, lo que yo debo hacer son esa identificación de los elementos que generan la violencia y que muchas veces dentro del contexto social o en contexto individual nos encontramos ante estereotipos existentes que no nos hacen ver precisamente que nos encontramos ante esta clase de elementos. Volviendo al caso de Lady Salazar, uno revisa y yo le preguntaba a ella como víctima y le decía, pero ¿por qué la autoridad, a pesar de la evidencia de la lesión física, por qué no la protege? ¿Por qué la deja? Porque permite que el agresor que está rondándola no previene que efectivamente pase a mayores, en este caso de una lesión, a una forma incluso de poder intentar atentar contra su vida. Y ahí uno se da cuenta que efectivamente las entidades o la misma sociedad incluso no ve, y no percibe y no se pone esos lentes de género que invitan a que precisamente la forma diferencial en que se deben ver y observar estos casos pues sean llevados de otra forma. Aquí nos hacen un análisis para detectar esas posibles desigualdades, inequidades o discriminaciones basadas en el género, que nos la hace la recomendación 33, y que nos ayude a identificar esos actores involucrados, a detectar unas posibles barreras y desafíos, a establecer la situación y cómo intervengo en la situación, y adicionalmente pues llegar a esa intervención, pero con un efecto transformador, de tal forma que si le llegara a pasar, pues permitamos que eso no vuelva a pasar o suceda. En ese contexto se debe entender esa orientación o esa forma de investigación desde distintas ópticas o desde distintos tópicos. Uno de esos tópicos es precisamente cuando la víctima o la persona, o en este caso la mujer, o la persona que se identifica con su condición de género diferencial, llega ante la autoridad judicial o ante la autoridad administrativa, ante la autoridad policial, pues lo que debemos hacer de manera inicial es escucharla, ¿sí? Escuchar esa versión o ese relato que nos está diciendo, no suponer elementos que ella no nos está o él no nos está contando, no juzgarla, porque usualmente empiezan los juzgamientos, usted porque está en ese lugar, usted porque se vistió así, usted porque permitió eso, usted porque salió a tan tardes horas de la noche, y adicionalmente no generar otro contexto de maltrato o revictimización. Entonces esa orientación que requiere un ejercicio un poco más de inclusión, intenta hacer un cambio estructural que se le debe dar no solo al derecho penal, sino a todos los contextos del derecho,
que integren esa perspectiva de género y no solo entre una aplicación de los tipos penales en concreto que existen en la ley 599, pero también hacer un contexto del análisis que se usan cuando se escucha a la persona, no se supone su dicho, no se juzga y no se maltrata. En ese contexto, por ejemplo, cuando se investigan tentativas de feminicidio, uno debe partir de la máxima de poder establecer y descartar la forma en que no se revictimice, en este caso, a la víctima, no se le eche la culpa a la víctima de la agresión que sufrió. Se debe investigar los contextos de violencias sistemáticas y generalizadas que usualmente le sucedieron a esa persona antes de la agresión, y lo que se busca principalmente adicional de eso es no juzgarla, no tratarla de loca, no tratarla de mentirosa, no tratarla de desquiciada y no tratarla diciéndole así como es usted mujer, por eso es que es así. Ahora, con relación al agresor o a la persona investigada o a la persona que comete la violencia, pues se le debe, garantizándole la presunción de inocencia, se le debe perseguir de manera objetiva y dentro de un contexto de credibilidad en especial a la víctima. Yo les traigo un ejemplo muy significativo, más allá del caso de Lady Salazar, les traigo dos ejemplos donde podemos percibir o donde podemos denotar la vía de diligencia que están haciendo en la ciudad de Ibagué, Tolima, por parte de los jueces. En este caso es un juez primero civil municipal de Ibagué, que dentro de un contexto de su fallo de tutela, donde se exigía la protección del debido proceso y el juzgamiento o la equidad por medio de la perspectiva de género en cuanto a violencias que se era sometida a la persona tutelante. Pues precisamente en este fallo de tutela, que es de este año 2023, nos muestra cómo sí se puede hacer el ejercicio de la perspectiva de género desde el contexto judicial. Es una acción de tutela promovida por el juez primero civil municipal de Ibagué, Tolima, donde le muestra a Rosalba, voy a ampliar un poco el saludo, o en el mismo fallo, como este juez le informa a Rosalba y le dice, previo a unos hechos que sucedieron en el siguiente contexto, la señora fue víctima de violencia intrafamiliar, de tentativa de feminicidio, capturan a esta persona por la modalidad penal en una jurisdicción penal y lo detienen con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Él estuvo privado de la libertad por un tiempo, pero por vencimiento de términos el señor sale del establecimiento carcelario. Una vez que el señor sale, regresa y retorna al hogar donde Rosalba estaba. Y cuando retorna, la obliga a irse del inmueble, porque le echan la culpa de que él estuvo en la cárcel por culpa de Rosalba. En atención a ello, Rosalba no se da al inmueble porque lo considera que hace parte de su haber conyugal al tener una sociedad patrimonial, porque vivían en unión libre antes de la detención, y lo que hace Rosalba es quedarse en el inmueble. Cuando se queda en el inmueble, es igualmente sometida a distintos tratos crueles o a distintos tratos de manera violenta y continúa la agresión. En ese orden de ideas, como quiera que el señor Rosalba no se da al inmueble, el señor hace un contrato de arrendamiento del inmueble con opción de venta para que por medio de este contrato obligara a Rosalba a desocupar el inmueble porque iba a arrendar el mismo. Esto va a una jurisdicción de paz acá en la ciudad de Ibagué. El juez de paz le accede el derecho al señor diciendo que ella se tiene que ir porque media un contrato civil que tiene que ser respetado y que adicionalmente el ejecutor del contrato civil no ha podido disfrutar del contrato porque precisamente Rosalba está en el inmueble. Entonces el juez de paz le accede el derecho al señor y le obliga a Rosalba a irse del inmueble. En segunda instancia, me dio un recurso de reconsideración o de consideración. La siguiente instancia igualmente confirma el de la primera instancia y la única solución que le queda a ella era interponer una acción de tutela para que por intermedio de esa acción de tutela se le respetara su debido proceso y la perspectiva de género de no violencia y discriminación frente a su condición de mujer, pero frente a su condición de esposa en un hogar que estaba considerado violento. Recuerden que en el caso penal hasta ahora él tenía una detención de carácter preventivo y que estaba en el proceso ya de juzgamiento. No había una decisión definitiva de juzgamiento, o sea, no hay una condena. En ese caso, esta tutela le corresponde a este juzgado primero civil municipal de Ibagué. Y en el mes de enero de este año le hace este profundo reconocimiento que están viendo en pantalla a
Rosalba. Esto hace parte del fallo del juez. Y le dice que precisamente él entiende la lucha que ella con valentía y determinación y superación ha visto en un mundo que para las mujeres ha sido muy fuerte. Y que adicionalmente en ese mundo pues establece la existencia precisamente de esos contextos de percepción o de forma de poner en práctica esa discriminación frente a la pareja, donde le ha anulado en este contexto los derechos económicos de la vivienda donde ella habita y que pues el juez de paz le ha ordenado un desalojo para que ella no siga viviendo ahí. Él le recuerda que ella no está sola, que la justicia siempre va a estar a su disposición para resguardarla y que adicionalmente, a pesar de ser sujeto de discriminación y garantía de no protección, él en su calidad de juez, pues le permite que ella siga gozando de su inmueble. En esta tutela le ordena al juez de paz y deja sin validez la medida de desalojo. Le ordena que se tomen las medidas pertinentes con relación a los jueces de paz en protocolos y en contextos de inclusión del género en sus decisiones y en sus formas de atención. Y adicionalmente le dice a Rosalba que cuando se presente una discriminación una vez más o si se llega a presentar, exhiba esta decisión que fue objeto de pronunciamiento. Como esta, han existido muchas otras decisiones en donde la judicatura está poniendo en marcha la perspectiva de género dentro de las decisiones judiciales y que hace que precisamente esto no se quede solo en el tratamiento o en la labor que se hace con las personas que ven. Aquí les traigo otra, la tercera decisión laboral de la Audiencia de Juzgamiento de Medellín, Antioquia, donde más o menos hace algo muy similar que hace este juez civil municipal de Ibagué y que hace que precisamente los contextos de género y de protección y de debida diligencia sean más incluyentes. Perdón, en este profe, caso, quedan 5 minutos. Listo, podemos concluir de acuerdo a esto que el deber de debida diligencia en materia de protección a las mujeres es una obligación que se tiene, en este caso Colombia, de acatarlo consagrado en la Convención sobre toda forma de eliminación y discriminación, en este caso la CEDAW y la Convención Belén do Pará, que es una obligación de los sujetos procesales que intervienen en esta actuación judicial, direccionar estos casos con enfoque de género y con esa máxima experiencia para proteger la violencia y la discriminación dentro de su condición, que se hace importante que las personas que atiendan estos casos sean libres de sesgos, de prejuicios y estereotipos y que existan afirmaciones y comportamientos comunes que hagan que esos sesgos desaparezcan y que las autoridades judiciales o los sujetos destinatarios de la norma o de la ley o del acto administrativo pues se incentiven en su trabajo para la aplicación de no solo el principio de diligencia, sino la aplicación de los contextos de no o condenas muchas veces injustas, apreciaciones basadas en sesgos de género que incentivan muchas veces la discriminación y la desigualdad por la cual las mujeres hemos luchado hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Perfecto, profe Magda, muchas gracias. En este momento establecemos el espacio para la profesora María Cristina. Perdóname, vamos a dejar el espacio de preguntas para el final, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces voy a presentar a la profesora María Cristina López, quien es filósofa, magíster en filosofía y es docente de nuestra Universidad Tecnológica de Pereira en el Departamento de Humanidades. Bueno, bienvenida, profe María Cristina. Recuerde que tiene 20 minutos, alrededor de 20 minutos para la presentación. De acuerdo, decano, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a mis compañeras de panel, un privilegio estar con ustedes. Bueno, voy a empezar entonces con la presentación. Gracias a todos y todas las personas que están en este momento escuchándonos. Bien, 3 cosas quiero decir antes de empezar. Primero,
pensaba o imaginaba este espacio para hablar de la importancia del cuidado como un escenario de potenciación de la vida, pero no como trabajo doméstico no remunerado, es decir, como forma de explotación social del trabajo asignado a las mujeres. Segundo, que el cuidado puede ayudar a desterrar las violencias epistémicas enquistadas y enmascaradas, bajo formas pedagógicas que se normalizan en comentarios y acciones denigrantes de unas personas contra otras dentro de los escenarios académicos. Y tercero, que el feminismo ha dado señales sobre cómo feminizar las universidades a partir del cuidado como derecho y necesidad universal de todos los cuerpos para potenciar y hacer perdurar la vida. En ese sentido, voy a hablar rápidamente de la división que se provoca a partir de la división social del trabajo, y es que hay unos cuerpos que son asignados según los roles de género a los espacios públicos. Estos cuerpos seguramente son socializados como hombres y en ese sentido tienen una voz más importante, más consolidada a nivel social en esos espacios públicos. Por otra parte, a las mujeres se nos ha sometido a la domesticación de nuestras existencias, y en eso que Silvia Federici va a llamar trabajo excedente como forma de explotación no remunerada, que son los trabajos de cuidado. Estos trabajos de cuidado generalmente se llaman también trabajos de reproducción social o formas de reproducción social. Son aquellos trabajos que hacemos para que los cuerpos se pongan, digámoslo, como al día para poder cumplir con sus obligaciones laborales, sociales, públicas, etcétera. ¿No? Estas consideraciones sobre el cuidado como una necesidad social, parte también de feministas como Federici, pero yo quiero como jugar hoy con esta doble propuesta, ¿no? Por una parte, hacer la crítica a que esos trabajos reproductivos o de cuidado se hacen gratis, ¿no? Sobre la base de que las mujeres sostenemos el capitalismo, porque son trabajos no remunerados, pero importantes para precisamente la producción de cuerpos y la producción de trabajo, ¿no? Por otra parte, así, digámoslo, el trabajo doméstico, reconocido como un trabajo no remunerado, también se llama trabajo como reproducción social. Básicamente, de manera sintética, llamamos reproducción social a aquellas actividades realizadas por mujeres que soportan la vida y no son remuneradas, ¿no? Como por el hecho de ser mujeres tenemos que cuidar de las personas que habitan con nosotros, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, entonces tenemos que escuchar a los demás, por el hecho de ser mujeres hay que cuidar a los enfermos, y en ese sentido, esa reproducción social de trabajo se ha asimilado o se ha determinado, relegado solo a un género. Pero también quería hablar de las redimensiones feministas sobre el cuidado. Les voy a citar en este apartado a Teresa Rodríguez de la Vega. Ella nos habla de tres, digámoslo, escenarios donde podemos mirar el cuidado. Profe María Cristina, no le está proyectando la presentación. Ay, qué pena con ustedes, a ver. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Listo. Entonces, digámoslo, estas tres dimensiones, como les estaba hablando, la una es económica, la otra es sociológica y la otra es el enfoque de derechos, pero no quiero que entendamos este enfoque de derechos solo como una cuestión jurídica, sino ante todo ética. Ya les voy a explicar. La primera, cuando hablamos del cuidado y la reproducción social del mismo, como estas labores que hacemos las mujeres, pero que no son reconocidas a nivel salarial o a nivel social, estamos hablando, digámoslo, como de esta necesidad de poner a un trabajador, ¿no? a punto para que pueda, digámoslo, cumplir su ciclo de trabajo y llegar a su casa a descansar para seguir cumpliendo su ciclo de trabajo, ¿no? Voy a citar aquí rápidamente a Ada Costa. Dice, el universo de las personas que necesitan ser cuidadas no es más chico que el universo de las personas cuyas necesidades son satisfechas en las labores de la reproducción social, categoría con la que el feminismo marxista se ha referido a la enorme cantidad de servicios sociales que la organización capitalista del trabajo transforma en actividad privatizada, descargándolos en las espaldas de las amas de casa, ¿sí? Pero por otra parte está la dimensión social, y esa es muy importante. Necesitamos que los cuerpos sean cuidados no solamente para ser explotados o para estar a nivel social, sino sobre todo para lo básico que es la sobrevivencia, ¿sí?
Es decir, el cuidado es una potencia primaria y originaria de la sobrevivencia y de la vida, ¿no? Y en ese sentido, vamos a la dimensión sociológica que me parece muy importante y es hablar del cuidado como una idea que enfatiza en las personas que cuidan y que son cuidadas, en esa relación afectiva entre las personas que cuidan y que son cuidadas. Es decir, allá hay unos lazos afectivos que potencian la vida y esta complejidad de los afectos es lo que también hace importante que los cuerpos sean cuidados, no solamente para ponerse a punto para las actividades sociales, sino sobre todo porque la dimensión afectiva se ve potenciada y, digámoslo, mejorada cuando nos cuidamos o cuando existen esas relaciones de cuidado. Por eso se hablan como cuidadotariado, cadenas de cuidado, crisis del cuidado, ¿no? Como porque necesitamos en definitiva el cuidado pues para sobrevivir como personas emotivas, ¿no? Como cuerpos emotivos, porque también hay que hablar del cuidado de las otras especies. Y lo último que sería el cuidado y el enfoque de los derechos, que es básicamente, ella lo menciona, el derecho al cuidado, ¿no? Cuando hablamos de cuidado, no solo visibilizamos el trabajo doméstico, emocional y reproductivo que realizamos las mujeres y pugnamos hacia su reconocimiento material y simbólico, sino que enfocamos el problema desde otro punto de vista muy importante, que es el derecho al cuidado. En este sentido, hay una tesis que quiero recalcar y es la perspectiva de Cabarero cuando nos dice que nuestros cuerpos son como heridas abiertas y las heridas se sanan cuidándolas, es decir, cuidándonos. Es importante recalcar entonces que el trabajo de cuidado tendría que ser remunerado porque es fundamental para la sobrevivencia y la expansión de las formas de vida. En ese sentido, hablaré entonces del derecho, pero también del deber al cuidado. El enfoque feminista sobre el cuidado no como una obligación social da a las mujeres que precarizan su situación económica al hacer trabajos no remunerados, es decir, la reproducción social de las que hablan las feministas marxistas, sino como una actividad universal que es necesaria para el soporte de la vida, implica la exigencia de políticas institucionales y universitarias que reivindiquen el derecho y también el deber social al cuidado independientemente del género. Más que una cuestión jurídica, se reclama una dimensión ética transhumanista del cuidado como la potencia que puede generar mayores grados de libertad y fuerza en todo cuerpo. En este sentido, hablamos del derecho y del deber al cuidado en las universidades como prácticas de resistencia, porque el cuidado, entonces, tiene que ser una práctica universal que hagamos todos los cuerpos independientemente de nuestros géneros, independientemente de nuestros cargos e independientemente de nuestras funciones, porque lo que hace es soportarse un poco más atrás en la dimensión humana y también vital, ¿no? Es decir, todo cuerpo necesita ser cuidado, todo cuerpo puede cuidar. El cuidado como producción social y también llamado trabajo doméstico que solemos hacer las profesoras al cuidar los estudiantes y escucharlos, brindarles ayudas emocionales, sin que estas labores sean remuneradas o reconocidas, relegan, digamos, ese cuidado que brindamos las docentes en la universidad a una reproducción social del mismo, ¿no? Que precariza un poco la situación de las profesoras dentro de la universidad. Y por otra parte, el cuidado también tendría que ser una forma de resistencia ante las violencias epistémicas. Aquí hay una diapositiva que rápidamente pues voy a pasar porque creo que se está proyectando mis diapositivas. Sí, el PowerPoint abierto. Ah, ya, listo, muchas gracias, muy amable. Listo, voy a la siguiente diapositiva, que es precisamente cuando estoy hablando del trabajo doméstico no remunerado en la carrera docente de las profesoras. Esta investigación la hizo Ana Torres para hablar precisamente de que hay una trampa del trabajo doméstico en la vida universitaria que generalmente realizan las profesoras, ¿no? Esos estudios se han hecho sobre todo en Europa. En Latinoamérica no tenemos estudios tan contundentes sobre el trabajo doméstico que se hace en las universidades, pero sí es común ver las siguientes cifras y un paralelo sobre todo con territorios como Antioquia, ¿no? Como el eje cafetero, en donde en algunos programas académicos, no en todos, pasa lo siguiente, y es que 56 de las estudiantes de educación superior son mujeres, el 46 son académicas, pero solo el 24 son profesoras titulares, ¿no? ¿Cuántas profesoras titulares hay dentro de nuestras universidades y
¿cuántas profesoras no han podido tampoco, digamos, generar tanta investigación porque nos dedicamos a hacer labores domésticas dentro de la universidad? Es decir, labores de cuidado. No es que, vuelvo a decirlo, no es que esté en contra de esas labores de cuidado, sino que tienen que ser reconocidas como prácticas también pedagógicas dentro de la universidad, que no solamente deberíamos de hacer las profesoras, sino todos y todas. Egistra dice lo siguiente: la mayoría de estudiantes se sienten más confiados a la hora de entrar al despacho de una profesora joven que al de un catedrático consagrado, y eso nos tiene que hacer reflexionar. Por otra parte, sé que ya tengo que ir finalizando un poco. Hablar entonces allí de la violencia epistémica. La violencia epistémica o injusticia epistémica es un término que trabaja la autora Miranda Fricker y que se desarrolla de dos maneras. Uno, como una injusticia testimonial, que ella menciona es un tipo de exclusión prejuiciosa, y el otro, la injusticia hermenéutica, que es cuando una persona o cuando no se le crea a una persona porque pues habla desde su experiencia y está ante un interlocutor que es una autoridad en un tema específico. Penélope Deutscher, en Crítica de la Razón Reproductiva, dice que esto se puede ver también en prácticas como las entrevistas ginecológicas, donde las mujeres pues no son reconocidas como sujetos de verdad. Aquí, de manera sintética, también se dice que la violencia epistémica es una práctica de silenciamiento a comunidades políticas específicas porque se impone un saber y no se les permite ser sujetos que también pueden reconocerse como sabedores en su hacer. Entonces, la violencia epistémica es una forma de injusticia también porque hay una violencia a la hora de imponer conocimientos, de acallar a la otra persona, según un mandato de autoridad autoritaria que se da al victimario sobre la víctima. La violencia epistémica también hace que la víctima sea un agente pasivo que escucha y pues que no puede pues hablar, ¿no? Tanto la violencia como la injusticia dañan la moral y emocionalmente a la víctima. Por eso se habla de injusticia epistémica o de violencia epistémica como paralelos, porque en definitiva pues no hay unos estudios acabados, porque toda violencia se dice de manera ética, según Butler, Burlando y Agamben, toda violencia es una forma de injusticia. Entonces, existen violencias epistémicas en las universidades. Aquí unos testimonios que he recogido de algunos estudiantes de diferentes universidades, tanto de Antioquia como del eje cafetero. ¿Para qué pregunta? Si usted no va a entender, debería estar en la cocina. Eso le dice pues un profesor de ingeniería a una estudiante. El útero no es un tema para un doctorado en filosofía, eso es un tema para una conversación de cafetería, eso es un jurado del doctorado en filosofía, un aspirante. No se venga a exponer en vestido que me desconcentra a mí a sus compañeros, profesor de ingeniería, una estudiante. Con ese vestido usted no necesita estudiar, profesor de inglés a una estudiante. Venga a mi oficina y arreglamos esa nota de otra manera porque usted no entiende, profesor de matemáticas a una estudiante. La filosofía no es para mujeres, usted es bruto, por eso no me entiende, hay preguntas tontas en las que usted hace. Son maneras en las cuales los discursos permiten mostrar que hay existencia y normalización de violencias epistémicas dentro de las universidades. Entonces, el cuidado universal como forma de resistencia ante la violencia epistémica, a eso va pues como ya el cierre de mi presentación, que tiene que ver precisamente con que la universidad, como dice Josep María Esquirol, es un espacio para enseñar y aprender la dulzura de la vida en común, que creo que es lo que también muchos profesores y profesoras hemos estado haciendo, con un énfasis un poco más contemporáneo en los modelos y en las pedagogías educativas, para que las universidades no sigan siendo islotes aislados de riguroso conocimiento y que normalizan ciertas violencias en favor de pedagogías autoritarias. Las prácticas violentas que se sedimentan en la universidad deben transformarse y dar paso a una nueva forma de vivir la academia. Maneras solidarias, respetuosas, amorosas, femeninas, críticas y autocríticas para volver a la universidad a este tiempo tecnoburocrático, cuidadora, abierta a otras maneras de pensar, un cuidado universal, un cuidado que hagamos entre todos, todas y todes dentro de la comunidad universitaria, para la comunidad universitaria, y que nos lleve también a encontrar y apoyar otras el mundo. De eso se trata feminizar la universidad. Esto es una conclusión parcial porque esta investigación pues sigue su curso. Somos toda la comunidad universitaria los que tenemos que declararnos en resistencia desde el cuidado para rehacer de las cenizas de la universidad patriarcal y violenta una universidad cuidadora, pero que no invisibilice el trabajo de cuidado. Sí, que se reconozca que también la atención a los estudiantes, los primeros auxilios emocionales, la atención a las violencias basadas en género también tiene que ser trabajos reconocidos como parte importante dentro de la vida académica universitaria.
una universidad amante del conocimiento y cómplice de la creatividad, un lugar confiable, vital y solidario con todas las personas que asistimos a la academia para hacer de este mundo pues el mejor de los mundos posibles. Yo sé que en eso estamos, pero sí me parece importante traer precisamente la discusión sobre la importancia del cuidado, pero no del cuidado no remunerado, sino del cuidado reconocido como práctica importante dentro de la vida universitaria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora María Cristina, por su presentación. Ahora vamos a tener la presentación de la profesora Nathalie Camargo Marulanda de la Universidad del Quindío. La profesora Nathalie es licenciada en Biología y Educación Ambiental, magíster en Educación desde la Diversidad y se desempeña como docente en la Universidad del Quindío, como ya lo mencioné. Y en la tarde de hoy va a participar con la ponencia Tensiones entre sexo, género y orientación sexual en el marco de los derechos humanos. Bienvenida, profesora Nathalie. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Nathalie Camargo. El día de hoy, desde la Universidad del Quindío, en compañía del doctor John Jaime de la Rosa, hemos venido adelantando unos procesos en el territorio del departamento del Quindío. Este es un trabajo articulado con Baja California y hemos hecho un proceso muy interesante de investigación, el cual denominamos Tensiones entre el sexo, género y orientación sexual en el marco de los derechos humanos y las políticas públicas en el departamento del Quindío. No solamente es un proceso que nos ha permitido conocer alrededor de esas políticas y esos derechos jurisprudenciales en Colombia, sino también cómo estos sesgan y de cierto modo generan una tensión entre la interpretación del marco del derecho y todos los procesos de reafirmación identitaria de género de quienes somos configurados en diversidad. Yo soy una mujer transgénero y creo que este tema debe generarnos no solamente una tensión, sino también una sensibilización en el marco de la interpretación del derecho para el goce efectivo de los mismos. Revisando los antecedentes de esta investigación, tenemos en primera instancia la política pública departamental LGBTI del Quindío. Contamos también con algunas bibliografías sociosexuales entre varones y mujeres con prácticas homoparentales. También contamos con una mesa municipal por el derecho a la igualdad, conformada por acción de decreto en la ciudad de Armenia, y contamos con algunas políticas de discapacidad en nuestro territorio. Seguimos avanzando, revisando, aparte de esos antecedentes contextuales, por favor, la presentación, con la pregunta de investigación, la cual se enfoca a cuál es la relación entre ese sexo, género y orientación sexual de la población con orientación sexual e identidad de género diversa a partir de las oportunidades de acceso a los servicios, a la participación y a todas las manifestaciones públicas en nuestro territorio quindiano. Siguiente. Tenemos entre el objetivo general analizar esas tensiones entre el sexo, el género y esas orientaciones sexuales de las personas LGBT a partir de oportunidades de acceso a servicios y participación tanto en las manifestaciones públicas como en los escenarios del departamento del Quindío. Siguiente. Unos objetivos específicos que nos permiten contribuir al cumplimiento del objetivo general son identificar ese perfil de las personas en el departamento del Quindío a partir de una caracterización departamental que se desprende de la política pública Quindío Diverso, Ordenanza 015 del año 2019, también establecer la relación entre esas oportunidades de acceso y todos aquellos servicios de atención frente a las dicotomías de sexo genéricas de las personas LGBT y comprender aquellas prácticas de resistencia frente a la participación de la población en escenarios públicos.
Bueno, aquí tenemos un referente teórico conceptual donde hablar de las personas transexuales, aquellas que reasignan su componente sexual genital, las transgénero, quienes hacemos la modificación corporal, pero nos sentimos a gusto con nuestra genitalidad biológica, las personas transvesti, que son aquellas que están en proceso de construcción identitaria, pero no es un constante y continuo su vestimenta femenino o masculina, las personas transformistas que lo hacen más con fines escénicos y teatrales, más no por orientación sexual. Tenemos los heterosexuales, personas que sienten atracción sexual por el sexo opuesto, los pansexuales que sienten una atracción romántica por cualquier individuo, independientemente de su orientación sexual o expresión de género, la feminofilia, que es un transvestir heterosexual, hombres heterosexuales que sienten atracción hacia la vestimenta femenina, por lo cual se expresan bajo un género femenino. Los matí, aquellos que satisfacen sus deseos sexuales utilizando dildos u objetos, más no contacto físico con otro individuo. Los gay, deseo erótico, sexual o afectivo de un hombre hacia otro hombre. Bisexualidad, deseo erótico, sexual o afectivo hacia lo femenino y masculino. Lesbianas son aquellas mujeres que sienten deseo sexual y afectivo hacia otras mujeres, y los drag queen como una exageración hacia el capitalismo y las imposiciones de género, macho-hembra, y ellos hacen una crítica desde la vestimenta con exuberancias y extravagancias frente a las críticas de los cuerpos perfectos. Seguimos avanzando. Y tenemos un referente teórico conceptual abordado desde Pérez Álvarez y colaboradores, un documento muy interesante, Raros y Oficios, de la Escuela Nacional Sindical, donde nos hablan del lenguaje despectivo entre las categorías para abordar estos temas de tensiones, la eliminación en los procesos de contratación laboral o selección laboral, el aplazamiento de la construcción identitaria del género de algunas personitas que para poder mantenerse en sus cargos deben realizar un aplazamiento de su expresión de género, la autoexclusión en espacios laborales, el autoempleo forzado y el éxito autoforzado en personas LGBTI. Siguiente, por favor. Después de abordar esos antecedentes conceptuales y teóricos, tenemos una metodología con una investigación de tipo mixto, la cual tiene un alcance descriptivo exploratorio. Se aplica este método con un análisis cuantitativo y cualitativo bajo la aplicación de unas encuestas estructuradas a 69 personas de la comunidad LGBT de 10 municipios del departamento del Quindío, aplicando un Atlas TIC en Excel y un análisis cualitativo con unas encuestas que nos arrojan un porcentaje del 7,2 en Armenia, Calarcá 5,8, la Tebaida 24,9, Circasia 14,5, Finlandia 7,2, Génova 14,5, Montenegro con 11,6, Pijao 15,9, Quimbaya con 11,6 y Salento con 8,7, para un total de aplicación de encuestas de 69 y un porcentaje del 100% en el método. Cabe resaltar que esto se aplica en el periodo de pandemia. Por tal razón, frente a las restricciones y movilidad, fue uno de los desafíos más fuertes en nuestra investigación. Seguimos avanzando con los resultados de la caracterización, y estas características son generales, principalmente personas gays oriundos del municipio de Pijao, Génova y Circasia, con una escolaridad secundaria, algunos de ellos inmersos a las dinámicas de descomposición social, de estado civil, por lo general solteros, con una afiliación al régimen de salud subsidiada y con una ocupación como independientes, pertenecientes a familias nucleares, y participan en organizaciones sociales no gubernamentales como promotores de derechos humanos y defensores de los mismos. Es decir, todos los participantes son activistas y defensores de derechos. Seguimos avanzando entre estos resultados que nos arroja la caracterización, y tenemos por orientación sexual el 42% en frecuencia, 14% de mujeres lesbianas, bisexuales 8%, y tenemos otras identidades y orientaciones sexuales. Por tema de género, tenemos desde lo masculino un 62%, femenino 28%, transexuales y transgénero 3%, transformistas 0 y transgénero 7, para un total de un 100%.
Los resultados también nos arrojan. Tenemos datos también de interés entre los intersexuales. Hubo personas con ambigüedad genital, un hombre feminófilo participante y un niño transgénero. Seguimos avanzando entre los resultados obtenidos y tenemos el lenguaje despectivo con un 30%, la autoexclusión en los espacios laborales 13%, eliminación en los procesos de selección laboral 6%, aplazamiento en la construcción del género 0%, autoemplearse forzosamente 6%, otro tipo de condición de autoexclusión y discriminación laboral 6%, ninguno 16% y no contestaron el 23%. Tenemos que los hombres gays que trabajan en instituciones educativas como escuelas, colegios, es decir, los que promovemos la docencia, tenemos que afrontar una tensión constante entre nuestro derecho al trabajo y una serie de imaginarios y prejuicios sociales de marginalidad a manera de exclusión por nuestra sexualidad. Igualmente se puede ver en un educador gay a una persona que moralmente no está en capacidad de orientar un proyecto de vida en sus estudiantes. Esta es la percepción que nos dan. La renuncia por parte de las personas LGBT a espacios laborales por creencias de que no se cuenta con algunas habilidades suficientes para ejercer los cargos, y esto como consecuencia de los estigmas y las presiones sociales que terminan haciendo que las personas LGBT se lo crean y por lo tanto se autoexcluyan. Seguimos avanzando con estos resultados y tenemos el acceso a la educación. Para poder tener esas mejores condiciones de vida, el acceso a la educación o a un trabajo profesional, entre otros derechos, muchas de las personas trans, que son las más notorias y visibles, optan por aplazar su construcción de género, es decir, que lo ocultan. Para ello viven como hombres que pasan ante la sociedad desapercibidos, es decir, gays femeninos, y una estrategia que les permite acceder a la educación o a un trabajo profesional es aplazar su construcción de género. También nos encontramos con la deserción escolar, la cual afecta a la población sexo-diversa al ser víctimas de bullying, discriminación, tanto por directivos como por profesores y estudiantes, y allí hacen una crítica muy fuerte a la falta de actualización de manuales de convivencia escolar en el departamento y a nivel nacional, lo cual está sujeto a la sentencia T478 del año 2015, pero que no se ha aplicado a la fecha. Como pueden ver en el análisis de escolaridad, nivel primaria 12%, secundaria 51%, técnicos 28%, universitarios 10%, especialización 0, maestría 0, doctorado 0, ninguno 0, otro 0 y no contesta 0. Siguiente. Contamos también con afiliación, contributivo 14%, subsidiado 46%, SISBEN 35% y ninguno 4%. Esta diferencia frente al tema de salud en la construcción de identidad de género, tenemos que las personas trans son quienes más de manera significativa tienen que afrontar el aplazamiento en su construcción de género frente a estereotipos de estigmatización del personal de salud, generan una tramitología ya que no saben cómo atender personas en configuración diversa, además del aumento en la oferta de mercado negro frente a los procesos de feminización o masculinización, ya que aunque tenemos sentencias constitucionales como la T622 del año 2014, que permite que los procesos de feminización y masculinización sean por medio de las EPS subsidiadas o contributivas, no se está aplicando dicha sentencia en el territorio, por lo cual tienen que acudir al uso de testosteronas, estrógenos, biopolímeros, sellante para baños, infiltraciones de cemento, entre otras sustancias que no son aptas para la salud humana, todo con el fin de armonizar su cuerpo en relación al deseo de identidad de género. Seguimos avanzando entre estos resultados y contamos también con que una persona de 50 años, y es la hora que no se da un plan de vivienda para las personas LGBT. Es decir, hace 50 años no contamos con planes de vivienda, todos son para los mismos grupos de especial protección, que son discapacitados, víctimas, entre otros. Nos dice una personita que nunca ha conocido un plan de vivienda para las personas LGBT y que también imaginémonos lograr más allá de la educación y de la salud ahora con un tema de vivienda. Este es el entrevistado número 010,
Frente al tema de vivienda propia, el 20% cuenta con ella, vivienda familiar el 23%, en arrendo está el 57%. Esas son las únicas respuestas que tenemos hasta el momento frente al acceso a vivienda digna. Seguimos revisando los resultados y contamos con tipo de participación en manifestaciones públicas, manifestaciones y demás 13%, campañas 16%, movilizaciones 5%, mesas de casos urgentes 10%, consejos consultivos el 6%, pertenecen a otras organizaciones y entes no gubernamentales el 4%, y ninguno contesta el 16% o no contestan el 13%. Aquí podemos ver algunos datos de interés, como cuando los sujetos hacen parte de una organización colectiva con fines políticos, como un acto liberador de expresar públicamente su identidad y su sexualidad. Es una proclamación de que la homosexualidad se ha vuelto pública y que lo gay es un estado de conciencia. Estas son algunas de las apreciaciones también que pueden hacer relación a este tipo de manifestaciones públicas y de participación en personas LGBT. Seguimos avanzando y encontramos ya unas conclusiones donde la marginalidad de las personas LGBT en muchos de estos escenarios, en este caso laboral, es producto de la autoexclusión social que se sustenta en un discurso totalmente hegemónico y heteropatriarcado sobre la sexualidad circundante y la sexualidad reproducida. Aquí hacemos referencia a que socialmente se ha dominado por ella una matriz de heterosexualidad y un heterosexismo de cumplimiento obligatorio. Por tal razón, la población LGBT en el departamento del Quindío requiere más apoyo para acceder a la educación formal como principal generadora de fuentes de empleo que garantice no solo una protección y una inclusión en la comunidad, sino también una mayor participación en los entornos sociales, culturales y deportivos. También existe discriminación en hospitales por unas heteronormativas internas, donde algunos centros asistenciales exigen pruebas de VIH con vigencia de 30 días para poder prestar cualquier tipo de atención, ya sea por urgencias, medicina externa o citas odontológicas. También podemos concluir que existe una discriminación por acceso a vivienda que se presenta no solo con un trato diferente bajo situaciones que generan rechazo, sino también por prejuicios y barreras al momento de acceder al ejercicio del derecho basado por una estigmatización social en el marco de los planes de vivienda. Y también se destaca que la ciudadanía con diversidad sexual se ha venido construyendo a partir del activismo y las manifestaciones sociales de organizaciones LGBT en el orden departamental, ya sean por consejos consultivos, mesas locales, mesas de concertación, fundaciones, ONGs, bajo un marco político y legislativo que busca no solo eliminar la violencia, sino que también prohíbe la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. Bueno, estos son los análisis de nuestra investigación. Recordemos que también se puede replicar en otros escenarios y que podemos contribuir no solamente a los escenarios de transformación social, sino también a muchos espacios que garanticen ese goce efectivo de los derechos sustentados, no desde la sexualización de los cuerpos, sino desde la interpretación del como una condición humana. Los derechos no son sexualizados, los derechos de atención prestada. Muchas gracias, profesora Natalie. Agradecemos su presentación. En este momento quiero darle la palabra a Karen para darnos unas directrices sobre el formulario.
De las tres profesoras, ¿quién quiere contestar la pregunta? Yo quiero responder. Nos levanta. No sé si la profesora Natalie quiere responder. Sí, podemos darle la palabra a las dos. Gracias. Dale, Bien pueda, profe María Cristina. Gracias, profesora Natalie. Bien, yo creo que es bastante importante hablar de la subversión de esos roles de poder. Y sé que es difícil, no creo que haya una fórmula como tal, yo creo que es una estructura que incluso pervive parasitariamente en este autoritarismo de el rol del docente como una figura de autoridad autoritaria y el estudiante como un rol pasivo. Yo lo que creo es que sí, subvirtiendo ese orden, se hablan de pedagogías para la libertad. Las pedagogías para la libertad implican que hay una exigencia de parte y parte para que haya un reconocimiento del cuidado mutuo, ¿no? Más que hablar de la autoridad del profesor, porque sí hay que hablar del profesor como un agente de cuidado y exigirle cuidado, ¿no? Es difícil porque bajo esos roles de autoridad entonces se han permitido prácticas homofóbicas, misóginas, sexistas, degradantes, humillantes, pero exigirles un rol de cuidado, ¿sí? Y no solamente exigírselo por supuesto, a las profesoras, sino sobre todo a los profesores, y que estas exigencias vengan por parte de toda la comunidad, porque es mucho más difícil si hay un profesor de estos que tienen toda la autoridad y ya los 40 años en la universidad, disminuir, ¿no? Sus prácticas, que además son cada vez más violentas también por este avance del neopatriarcalismo en las universidades. Entonces sí creo que lo que hay que hacer es unirnos entre todos y todas para empezar a exigir una subversión de ese orden y hablar, como también lo decía Esquivel, de la dulzura de la vida en común. Yo creo que eso es bastante importante. Entonces eso, yo creo que hay varios elementos: la unión, el colegaje, la exigencia del cuidado y pues hablar de entornos pedagógicos seguros, donde la relación no sea desigual, sino horizontal, porque en las relaciones horizontales hay una confianza mutua que es mucho mejor para las comunicaciones, en donde pues la idea es aprender de fondo, ¿no? Profesora Natalie. Gracias, profesora Natalie, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay una malinterpretación frente a la visualización del docente, porque es que el docente no se puede ver como un ente punitivo de poder, sino como un actor que permite el crecimiento de un individuo, no solo desde el marco del cuidado y el aprendizaje, sino también desde la humanización de ese sujeto como un producto social para la sociedad. Para mí, los estudiantes y nuestros aprendices son un producto que debemos formar, fortalecer y cultivar para entregarlo a la sociedad. Cuando nos quitamos ese rol punitivo de interpretación alrededor del docente, podemos generar una conciencia humanizada entre el trato docente y estudiante, sin vernos bajo el ejercicio de poder y de castigo, sino desde el marco de que somos un puente para que los estudiantes transiten alrededor de lo que se va a aportar a la sociedad. Yo considero que esa es la primera interpretación, no vernos desde el marco de superioridad e inferioridad, sino desde el contexto de igualdad en el punto de equilibrio de la humanidad. Es mi apreciación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesoras, por sus respuestas. Queremos formularles una pregunta al respecto para las tres profesoras, que es cuáles considera usted que son los desafíos más importantes que enfrentan las universidades en la promoción de la diversidad de género y la inclusión en el entorno académico, además de cuáles estrategias recomendaría para abordar estos desafíos. Bueno, en relación a la pregunta, considero que las universidades tenemos una tarea inaplazable y es generar nuevamente esas estrategias de permanencia, sujetos no solamente a los códigos estudiantiles, sino armonizar los mismos a los derechos emergentes. Hace 10 años, la Constitución Política y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Corte Constitucional,
ha emitido unas sentencias muy importantes en relación al cuidado integral desde el marco de las diversidades. Entre ellas tenemos la sentencia T-141 del año 2014, la cual fue impulsada por la persona que les habla, y quien para poderme graduar de la universidad pública tuve que presentar 47 acciones legales contra la universidad de donde soy egresada. Y yo creo que eso no debería pasarle a ningún sujeto y a ninguna persona. Por tal razón debemos ajustar todos aquellos códigos internos disciplinarios armonizados a toda la jurisprudencia colombiana, crear los observatorios de género y diversidad y que las universidades tengan un control externo frente a los procesos de sanción. A mí me parece muy preocupante desde los programas de género y diversidad que cuando se conoce una acción de vulneración sexual, de género, de discriminación, siempre el denunciante termina revictimizado y las víctimas y los victimizadores terminan tomando más poder, no solamente sobre los escenarios de educación superior, sino sobre las víctimas. Entonces ya no hay credibilidad frente a la denuncia y creo que es allí donde los entes de control externos tienen que hacer un control sobre todas las denuncias de las universidades. Muchas gracias, profesora Natalie. Profesora Magda. Bueno, yo le agregaría a Natalie otra cosa, es que también los protocolos y las rutas que están haciendo las universidades, la verdad, integren no solo el contexto de la mujer, sino también el género. Recientemente observamos una acción de tutela que fue promovida por las estudiantes de la Universidad Distrital en Bogotá, donde dentro de un contexto de acoso sexual frecuente, tuvo que salir esta sentencia de tutela para que precisamente la universidad cambiara el protocolo y la ruta de atención, porque pareciera ser que fue insuficiente. Entonces, si bien es cierto, en la actualidad existen los protocolos y las rutas en cada una de las universidades, o se intenta hacer, esta primero no tiene una participación de colaboración o de co-construcción entre todos y entre todas. Entonces, solo se limita a unos pocos a hacerlo, y cuando unos pocos se hace, pues se excluye, no se incluye. Entonces, la invitación es que a esta construcción de protocolos y rutas se haga en contextos totalmente comunitarios y también de coparticipación entre todos los integrantes que de una u otra forma pueden acceder a la ruta de distintas formas. No es que no existan, o donde no exista, existan o se hagan, y los que están, que sean muchísimo más incluyentes, porque precisamente muchos se limitan a hacer solo protocolos o rutas en los contextos, digamos, netamente de mujeres, o en los contextos netamente para profesores, o en los contextos netamente para estudiantes. Entonces, consideraría que sería de gran utilidad que estos protocolos, si ya existen, están en este proceso de existencia, de construcción, que incluyan a todas las personas, si se haga una co-construcción en comunidad. Adicionalmente, que en esa co-construcción, en esa forma, se intente eliminar esos estereotipos, ¿no?, de género y hacia las mujeres, porque precisamente esos estereotipos son los que no te hacen visibilizar más allá las problemáticas. Entonces, pienso que en el contexto universitario podemos contribuir, adicional de lo que decía Natalie, pues podemos contribuir a que estos protocolos y rutas no sean solo incluso de una sola facultad, sino de toda una comunidad que incluya dentro de este desafío precisamente como estrategia a toda una gran comunidad que pueda contribuir para que esto se gestione. Perfecto, profe Magda. Y profesora María Cristina. Sí, a mí me parece importante lo que han mencionado las compañeras, los protocolos de atención, por supuesto, teniendo en cuenta el énfasis también del factor de género, no solamente y de diversidades de la comunidad diversa y de las mujeres. Sin embargo, también creo que falta mucho en la prevención, porque estos micromachismos siguen arraigados en las prácticas universitarias. Entonces, me parece micro no porque sean menores las violencias que generan, sino porque están más normalizadas. Entonces, sí creo que tiene que haber un componente bastante importante en el hecho de una pedagogía que involucre sobre todo a profesores y administrativos, ¿no?
¿Por qué a profesores y administrativos? Y no digo también a los estudiantes, porque los estudiantes en este momento ya tienen profesoras. En nuestra universidad, por ejemplo, está la cátedra de feminismos y géneros, y hay muchas cátedras en donde ellos pueden llegar a empezar a entender qué tipo de violencias hacen con estos comentarios, con esas risas, con denigrar a las otras personas. Pero es muy difícil cuando hablamos de profesores que llevan mucho tiempo en la universidad generando las mismas prácticas, las mismas violencias, y pues nunca van a un taller porque los talleres no son obligatorios, entonces va el que quiere. No, creo que tiene que haber aparte de los protocolos que está muy bien, como digo, como lo decían mis compañeras de mesa, sí tiene que haber una pedagogía que sea rigurosa y exigida por la universidad, que a toda hora las universidades siempre nos están exigiendo preparación y continuidad, ¿no? Diplomados, ¿no? Pues que alguno de esos diplomados tenga que ver con una cátedra de feminismos y género para todo el personal de la universidad. Esto para empezar a erradicar no solamente las violencias cuando pasan, sino a prevenirlas antes de que sucedan. Qué interesante lo que establecen las tres, porque definitivamente lo que se plantea es que la universidad, desde su rol de formación, también tiene una necesidad de seguirse autoformando para la generación de nuevas perspectivas y de sensibilización que van a representarse a nivel social, porque no puede quedarse solamente en los escenarios de clase, en las aulas, en el claustro universitario, sino cómo se propicia transformación social desde estas perspectivas que replican sobre la formación de profesionales en diferentes áreas que sean sensibles ante esta realidad. Por eso, muchas gracias. Quiero darle una vez más la palabra a Karen, quien tiene más preguntas que nos han hecho en las redes. Por favor, Karen. Sí, profe Enrique, muchas gracias a nuestras tres docentes quienes han estado participando en esta cátedra en la tarde de hoy. Saludar nuevamente a todas las personas que están conectadas en la transmisión de nuestro Facebook Live. Le dábamos respuesta a la pregunta de Angie Hernández hace un momento. Recuerde que en los comentarios está el formulario de asistencia fijado para que usted lo pueda diligenciar, y en la parte superior izquierda de esta transmisión puede observar el código QR para que sea escaneado y poder registrar su asistencia. Tenemos otra pregunta de Antonia Cárdenas Delgado. Antonia nos pregunta, teniendo en cuenta que las sentencias y leyes no son suficientes para una inclusión real para las comunidades LGBT+, ¿por medio de cuál mecanismo podría el Estado lograr dar inicio a una inclusión por parte de sus instituciones a estas comunidades? Es la pregunta de Antonia para nuestras docentes. ¿Quién quiere contestarla primero? Listo, profe Natalia. Perdón, dale. Yo creo que en el orden de la comunidad LGBT y el reconocimiento, no necesitamos inclusión, necesitamos es reconocernos como sujetos políticos de derecho, y en ese reconocimiento, pues el artículo 16 de la Constitución Política es claro: libre desarrollo de la personalidad, y más importante aún el artículo 13, nacemos libres e iguales ante la ley. Pero si vamos a hablar de la ley 1752 del año 2015 tipifica la discriminación como un acto inconciliable, por lo cual se debe pagar con prisión. Pero es muy difícil cuando se presenta un acto de discriminación por tema sexual, por color de piel, por religión, por género, porque los actos de discriminación les han puesto una arandela que deben ser demostrables. Y la verdad, cuando se han presentado, tenemos que tipificar la discriminación, porque hay conductas discriminatorias directas y hay otras conductas que son indirectas. Y es allí donde las indirectas han perdido validez ante los estados judiciales. Yo creería que se debe fortalecer, y por eso aclaro, los entes de control externo deben hacer control interno en las universidades, para que las sanciones sean efectivas y para que las personas y las conductas de sanción no sean solo internas en las universidades. A mí me ha tocado en la defensa de derechos de mis estudiantes y de mis profesores y de mis secretarias, porque pues todos estamos expuestos de alguna manera, ¿sí? La discriminación no es solo de estudiantes a docentes o docentes a estudiantes. Creo que todos somos actores y todos somos vulnerables a ella.
por lo cual hay que enfocarla y hay que sancionarla. Tristemente en este país, cuando se sanciona es donde la gente aprende, pero como muchas veces, y qué pena tener que tocar llagas, algunas instituciones internas de las universidades cubren a los victimarios, y ahí es donde estamos fallando. Por tal razón hay que acudir a instancias externas y hacer legible la ley 1752 frente a acciones de discriminación, tanto directas, que lo tipifica el artículo 134A, y discriminaciones indirectas, el 134B. Listo, profe Natalie. ¿Quién sigue, profes? ¿Quién quiere contestar más? La profe María Cristina o Magda, ¿quieren adicionar algo? Sí, señor. Yo pienso que, bueno, y considero que también en correspondencia a lo que dice Natalie, yo pienso que no es tanto como una función del Estado. Pienso que más es una función de nosotros como sociedad, porque pues el Estado prácticamente nos deja huérfanos, ¿sí? Nos deja ausentes. Entonces, pienso que nosotros como sociedad es que debemos cambiarnos como el chip o intentar que en esos contextos, como decía Natalie, no hay inclusión, sino el tratamiento que se le da de manera equitativa en la exigencia de sus derechos. Porque pues, el Estado tiene las normas, el Estado tiene las instituciones, que son las que Natalie está reclamando con fuerza, ¿sí? Pero yo pienso que eso es más de la sociedad misma, de nosotros como personas, en este caso como académicas o como académicos, que estamos en el día a día, en el que podemos, a partir de distintos contextos, podemos generar como decía en mi ponencia, ponernos esos lentes del género que a veces son tan ausentes, pero que una vez que nos ponemos es difícil de quitárnoslo, ¿no? Entonces, yo siento que no es tanto un mecanismo de delegación estatal, sino es un mecanismo de delegación social, donde todos y cada uno de nosotros, en el desarrollo de nuestras vidas, en el rol que desempeñamos, en los distintos roles que desempeñamos como maestras, como madres, como ciudadanas, como amigas, siempre estamos generando esos contextos, que se acaben esos estereotipos, que no celebremos los chistes, por ejemplo, que entre todas y todos nos protejamos, porque yo veo que el Estado nos ha dejado ausentes por más leyes que existan. Veo que para poder establecer un contexto de exigencia de derechos tenemos que pelear y esa es la lógica, ¿no? Las herramientas jurídicas existen, pero el objetivo es que existen no para usarlas, sino para que se usen de menor proporción. Entonces, yo considero que más allá de tener en cuenta las sentencias, las leyes, o estos elementos que el Estado pronto no podemos delegar, es también nosotros como sociedad y como comunidad y como en nuestros roles, generar ese cambio de conciencia, ese cambio de chip, para que seamos más empáticos y seamos no inclusivos, sino más equitativos, equilibrados, no discriminativos, no violentos en las relaciones que tenemos en sociedad. Bien, perfecto, yo quiero agregar algo. Gracias. Yo quiero agregar algo de lo que dicen mis compañeras, y es, sí, la importancia no solamente de canales jurídicos e institucionales, digamos, normativos, que son bastante significativos, pero que de nada sirven si no trabajamos un enfoque social integral, ¿sí? Y yo sí creo que la universidad puede generar una transformación social, incluso a partir de las relaciones que generamos con la sociedad, desde la extensión, ¿no? Pero como que todos esos canales tienen que funcionar en la integralidad de distintos cuerpos, ¿no? De todos los cuerpos. Yo hablo de la categoría de cuerpos porque me parece que funciona muy bien lo que Vilma Piedad dice, y es de reconocernos a partir de la doloridad. A todos los cuerpos nos duelen que nos discriminen, que nos humillen, ¿no? Que nos hagan, que no nos reconozcan, porque como mamíferos también nuestro afán de reconocimiento social es muy importante. Y entonces ese afán de reconocimiento social no puede estar escindido o no puede estar, digamos, subordinado, o no puede estar o darse a partir del sometimiento de otro cuerpo, ¿sí? Yo creo que el reconocimiento social tiene que darse a partir de una comunidad del cuidado, que como decían también las profesoras, reconocen, apoyan, protegen, pero que en definitiva tiene que empezar a transformarse hacia allá las dinámicas universitarias, ¿sí? El cuidado de todos los cuerpos, de todas las vidas, de todas las formas de vida tiene que ser medular, y
y en ese sentido, incluso pasa en nuestra comunidad con la mesa diversa y también con la mesa de los estudiantes afro, ¿no? Que siguen siendo minorías incluso en los espacios. No se trata de minorías, se trata de un reconocimiento integral de las necesidades que tienen cada comunidad dentro de los espacios universitarios y cómo las directivas, ¿no? Los administrativos tienen que generar dinámicas para que no sigan siendo minoría, sino sigan siendo incluidos dentro de las dinámicas universitarias. Profes, muchas gracias por sus respuestas a nuestros espectadores en el Facebook Live que están conectados a esta hora de la tarde. Saludamos a más de las 50 personas que se encuentran conectadas en los diferentes Facebook de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Artes y de la asociación de nuestra asociación donde estamos transmitiendo en simultánea. Quiero leerles rápidamente unos comentarios que nos han dejado las personas en nuestro Facebook. Angie Hernández agradece a sus respuestas. Muchas gracias por sus respuestas. La secretaria académica Ana Isabel Borges de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima nos escribe: quiero agradecer muy especialmente a estudiantes y docentes de las comunidades académicas de las diferentes universidades que hoy nos acompañan y también a las docentes ponentes por sus excelentes intervenciones. Margarita Calle nos escribe desde la ciudad de Pereira: desde el Departamento de Humanidades UTP agradecemos mucho porque este espacio es necesario para aportar miradas, para leer y comprender este presente. Y finalmente, Breiner Piedrahita nos escribe: el más en la sigla LGBTQ+, representa a otras entidades y orientaciones sexuales que no están específicamente incluidas en las letras principales de la sigla. Es una forma inclusiva de reconocer y abarcar la diversidad de esta comunidad, profesoras. Muchas gracias, profesoras. Agradecemos su participación, sus reflexiones y sus aportes que hacen desde cada una de sus instituciones, desde sus cátedras y orientaciones, y su trabajo al respecto en cada una de sus participaciones. Profe Natalie, ¿tiene algo para decirnos adicional? Frente al último comentario, la persona, nuestro oyente, que habla de las siglas, esto es un proceso de alfabetización. Okay. La palabra siglas se utiliza desde la Real Academia para hacer referencia a las organizaciones sociales, virus y bacterias. Cuando hablamos de LGBTI, como son sujetos políticos de derecho, es decir, personas, hablamos de acrónimos. Y el acrónimo para la comunidad LGBT fue resignificado por orden del Ministerio bajo el decreto 762 del año 2018 por el acrónimo OSIGD, O-S-I-G-D, que responde a orientaciones sexuales, identidades de género diversa. Ahí se abarcarían las más de 800 identidades y orientaciones sexuales que se han identificado desde las teorías queer de Judy Butler. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Natalie, por todo lo que nos ha compartido y de una vez por la aclaración. Definitivamente para la asociación y para este nodo regional es muy importante poder generar este espacio y para también dar cuenta lo que se sigue construyendo dentro de las universidades de la región. Esperamos poder contar con ustedes en otra oportunidad. Agradecemos a todos los participantes en cada una de las redes sociales que se han unido y seguiremos dando a conocer los trabajos de nuestros profesores y profesoras alrededor de todas estas reflexiones. Muchas gracias y feliz tarde. Así es, profe. Muchas gracias, Magda, Natalie, María Cristina, muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿vale? No, gracias a ustedes. Gracias a todos, todas y todos. Muchas gracias. Aprendí muchísimo. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Natalia y María Cristina. Que estén bien. Chao. Gracias a ustedes.
No olviden a nuestros espectadores del Facebook Live que hemos finalizado nuestra cátedra, la versión número 3. Agradecemos a todos los participantes. Recuerden que en los comentarios está fijado el link de inscripción. Agradecemos al moderador de este espacio, el profesor Enrique Arias, y a todos ustedes quienes nos han acompañado en esta tarde de jueves, una tarde muy productiva. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.